Bueno, muchas gracias nuevamente a Canal 5 por la invitación, aquí en este lindo local que estamos inaugurando, en un lindo día soleado. Claro, la base de nuestro pueblo es el mestizaje, y fue un mestizaje en un principio violento, ya que es el encuentro de dos mundos. Europa con las poblaciones amerindias. Sin embargo, después de un tiempo en que guerrearon, se comenzó a dar un mestizaje más voluntario. Correcto. Y en ese complejo proceso biológico surge el hombre mestizo, el chileno que hoy en día representa el 70%, pero que en el siglo XIX, siglo XVIII fue el 90% o más. Eso es mitad español, mitad mapuche. Mitad mapuche o mitad afro. También, perfecto. porque también llegaron componentes Más al norte, afro caros. Sí. Aunque en Chile eran bastante caros de adquirir y nunca se ocuparon en demasía en trabajos agrícolas o trabajos mineros por la sencilla tema de que eran muy caros traerlos. Ya. Y el clima no favoreció tampoco Que se quedaran, ¿no? Claro, entonces con el tiempo se fueron blanqueando, Ya. se fueron mezclando con diversos Ya. otros componentes raciales y se fueron blanqueando, pero el componente africano está presente, en un mínimo, pero está presente. Sí. Y de otros también pueblos amerindios que trajeron desde la Argentina, como los calchaquíes, que hoy día les llamamos diaguitas, ¿cierto? Perfecto. Y otros pueblos más. Pero el asunto es que en esta construcción de sociedad mestiza que lo hemos llamado colonia Ya. en Chile, cuando ya se establece un territorio entre Copiapó y Concepción, señalando que desde Concepción al sur los mapuches ganaron su guerra, expulsaron a los españoles y quemaron las 7 ciudades del sur. Entonces se produce un mestizaje a la inversa del sur allá. Es decir, el guerrero mapuche, el lonco mapuche, el toqui, tiene españolas o mujeres blancas prisioneras. Ah, ya. Y las viola, las obliga a tener hijos, entonces cuando los españoles las rescatan, ellas prefieren quedarse nada más por la vergüenza, Claro. por de no volver. Una otra que otra volvió, pero se hizo monja, por ejemplo, para purgar. Pero fue también violenta Muy violento. ese mestizaje, esa mezcla en el sur del país, ¿ya? Donde van a salir, por ejemplo, personas históricas tan importantes como el mestizo Alejo, que va a destruir por tercera vez Concepción. ¿Y eso lo incendia? Incendia Concepción. De ahí no tenemos entonces esa furia nosotros. Entonces, claro, hay un mestizaje violento en el centro del país, norte y centro del país en un principio, Ya. y luego está en el sur, Traslada, sí. ¿ya? Esta vez el mapuche, para que no idealicemos a los pueblos también amerindios, ¿ya? Correcto. Al igual que los españoles también tenían su lado, Su carácter, y su lado, y cuando había violencia también salía lo peor de ellos, ¿ya? Exacto. Es parte del ser humano. Sí. Entonces, se configura entonces en el sur un territorio de frontera con mucho comercio. Los mapuches adquieren el vino, adquieren el caballo y adquieren el ganado, y con eso se expanden hacia la actual Pampa Argentina. Ya. Y se mezclan con los pueblos de ahí, y entonces vamos a tener a Calfucura, por ejemplo, un gran líder que va a amenazar incluso a Buenos Aires, y Buenos Aires tiene que negociar con él. Mira. Los mapuches tienen a cargo las salinas, eran inmensos salares. Ya. Entonces, no cualquiera podía tener sal para la las sal de comidas. la vida, Entonces, imposible, claro. los mapuches se favorecieron de tener el monopolio de la sal. Por eso que después en Argentina cuando se arma como república, empiezan a atacar a los indígenas para quitarles esas propiedades, el ganado, los territorios y la sal. La sal, mira. Bahía Blanca, todo ese sector de Quilmes. Bueno. Correcto. Y por este otro lado, tenemos que hay 300 años de estos niños que en su mayoría son casados salidos de una relación extramarital del conquistador español o del criollo, después, del español nacido en América, Ya.
que fuera de su matrimonio tiene relaciones con afroamericanas, Ya. Va con teniendo indígenas, con mestizas, Ya. y van naciendo estos niños, Claro. ¿ya? En un periodo donde la tasa de mortalidad era baja porque Chile producía mucho a granel, mucha agricultura, había alimentos, había ¿ya? alimentos, entonces había Y comida una para población pequeña. Ya. Entonces de ahí empezó a surgir, No había muchas enfermedades, había alimentos, claro. claro, habían enfermedades, pero que se fueron estacionando en sectores como la Araucanía, Ah, ya. la viruela, por ejemplo, Ah, el tifus, el sarampión, de vez en cuando atacaban. Ya. Pero se empezó a robustecer por la población debido a que generó también inmunidad. Ya. Y a través de una dieta muy balanceada, Ya. sobre todo en cereales, Ya. Ahí más, lograron sostener. más que carne. Ya, perfecto. Por eso que el chileno era bajo, el español era bajo y el indígena también era de estatura baja. Ya. Claro, una vez que Chile logra a partir de 1890 y después en el siglo XX un acceso al mercado de carne, ¿cierto? Ya. Argentino sobre todo, Ya, empieza a cambiar la estatura de los chilenos. ya, perfecto. La proteína, Entonces, los huesos. claro, por ejemplo, una persona en el siglo XIX, en la Guerra del Pacífico, por ejemplo, de 1,70 m era un gigante. ¿verdad? Ese era el promedio alto. Claro, 1,70, 1,72 era un... Ese promedio alto. Claro, Ya. era, Claro. claro. Entonces, Mm. no sé. Este mestizaje, este niño llamado Guacho, que había pasado de ser bastardo en la Edad Media, los primeros años Ya. pasa a ser llamado Guacho, que es una palabra que también viene del quechua. O sea, Claro, estamos claro. hablando de que también en Chile habían poblaciones que venían del altiplano, Claro, ¿cierto? eso, Del Perú. eso. Logran crear una cultura guacha. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos niños se empiezan a ir al cerro, empiezan a huir de estas posadas que están en los caminos, en la ruta del camino real, Ya. donde sus madres tienen 7 o 8 hijos, Niños que te- claro, que criar, y cada cual de un padre diferente de estas personas, ya no solo patrones, sino que también son gañanes. El gañán es el temporero de hoy en día. El temporero. Entonces era visto en la época de la colonia y en los primeros años de la República como un pendenciero, un vagabundo, un tipo que podía fácilmente caer en el hurto, caer en el robo, bandolero, El gañán. el gañán. Hay que conocer todas las clasificaciones Claro, sociales. claro. Sí. Entonces, en el norte, acá en nuestra zona, estaban los apires. Ya, ¿Ah? Los apires eran los que llevaban en su espalda, ya. en capacho, Ya. llevaban 80, 100 kilos de piedra. Eran tipos bajitos pero muy fornidos. Muy fornido. ¿Ah? Pero ellos también tenían esta cultura de andar de placilla minera a otra placilla minera. Correcto. Y en cada una de estas tenían sus amores Ah, y dejaban sus huellas genéticas, dejaban descendencia. Entonces Claro. eran bastante picaflores. Claro, claro. Pero surge con esto un niño que no tiene padre, pero que empieza a tener un rencor tremendo. Porque ve las singularidades y ve que él también, por la estructura social de la época, no puede escalar más arriba. No puede. Tiene techo, ya no Claro, hay caso como. porque existe la nobleza y existe Claro. el bajo pueblo. Exacto. Entonces, en resumidas cuentas, nace con un rencor. Chile nace con un rencor que no es solamente de la guerra, sino también del mestizaje. El- Entonces la base de nuestro país, de nuestra sociedad, es el mestizaje, como lo hemos dicho, mestizaje violento, como se y fue violento en un principio y después fue de una violencia diferente, en el sentido de que está dentro de un esquema socioeconómico marcado Ya. de clase, ¿cierto? Entonces estaba la clase privilegiada, los españoles peninsulares, Ya. abajo estaban los criollos mestizados comerciantes, Esos son los españoles nacidos. claro, nacido en Ya. Chile, y abajo estaban todas las otras categorías, el artesanado, ¿cierto? Los indígenas y por último los afroamericanos o africanos directamente. Ya, perfecto. Pero que en su mayoría el 90% era la masa mestiza, La masa mestiza. que no tenía acceso a ningún privilegio. O sea, tú veas que el 90% era eso, el 10% eran los otros. Claro, y no tenían Acceso derecho, a- ya.
ni derecho a nada. O sea, tanto sí que después de la República recién, hasta los años 40 del siglo XX, recién la mujer pudo votar, por ejemplo. Claro. O sea, dentro de estas estructuras sociales, las mujeres las que más iba perdiendo porque tenía que dedicarse a las labores de casa domésticas. Y aparte no tenía muchos lugares donde ser mujer, claro, fuera de la sexualidad y de la maternidad. Claro, tener hijos. Sí. Entonces, pero desarrollarse, dices tú, como persona. Claro, entonces muchas mujeres entraron a vivir a monasterios y ser monjas. Ya. Y las familias debían pagarle a la iglesia para que tuviera estas niñas. Era un negocio. Ya. No habían bancos en la colonia, pero sí las órdenes religiosas prestaban dinero. Las órdenes religiosas entonces se convirtieron en verdaderos sistemas bancarios. Ya. Y a veces, por supuesto, como todo banco, también no podían cubrir sus deudas, entonces recorrían a otros ingresos, a otros financistas. Ya. Así está el caso de las pocas mujeres que tuvieron poder en la colonia, por ejemplo, doña Catalina de los Ríos y Lisperger, la famosa Quintrala, sí, que fue acusada de brujería por la Real Audiencia de la época, y incluso vino un agente del Santo Oficio, que era el Tribunal de la Inquisición. Pero el trasfondo de ese litigio con la iglesia era que ella había prestado al arzobispo de Santiago, al obispo de Santiago, le había prestado dinero. Y la iglesia no quería devolvérselo. Entonces ella protestó al respecto. Como era una de las pocas mujeres que sabía leer y escribir, una mujer culta de la época, mestiza, ya que era nieta de la cacica Talagante con el conquistador español, alemán al servicio de España, Pedro Lisperger. Entonces era mestiza. Más encima era colorina, siempre ha sido un color que ha sido visto como peligroso, llamativo, peligroso. Entonces, una mujer con poder. Y la acusan de brujería, sin a lo mejor ella hacer. Claro. Y no le devolvieron el dinero y más encima la acusaron. Claro. No, era más fácil acusarla que devolverle. Claro. Entonces, la mujer, en ese sentido, en la colonia hay que buscarla con lupa. Está presente, por supuesto. Claro, pero no en altos cargos. Pero no en altos cargos. La liturgia no lo permitía. La liturgia del Estado imperial español o de la iglesia misma no lo permitía. Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces se va configurando una furia que explota a veces. Uno de las formas que había para que estallara esta furia que estaba ahí bien contenida fue que los mestizos, guachos, empezaron a salirse de este sistema y ser bandoleros. Se salen de las haciendas, se salen de estas posadas que están ahí, que no ven ningún futuro, y empiezan a ser aventureros en las minas, empiezan a recorrer el reino de Chile en esa época, o irse a la frontera, empiezan a tener territorios donde ellos mandan y se juntan con otros guachos y se dan cuenta que tienen el mismo origen. Entonces esos guachos van a ser preocupantes, sobre todo desde mediados del siglo XVIII en adelante. Tanto sí que los gobernadores van a crear a los dragones de la reina, por ejemplo. Dejan de lado los serenos y se crean estas milicias ya uniformadas de policía para salir a tomarse ciertos lugares. Famoso Manquehue, famoso el sector de Rancagua, Curicó, el Lampa, el Cerro Chena. Habían familias también que se dedicaban a estos salteos. El mismo Cerro o Santa Lucía era un refugio de esto. Entonces era tan complicado. Y viene la República y estos guachos son la carne de cañón para la guerra de independencia de ambos ejércitos. Entonces también la guerra de independencia, así como la guerra de Arauco, fue un factor de violencia extrema. Entonces, y como no había mucho dinero con qué pagar, se les decía a este campesinado, que era un guacherío, ¿cierto? Claro. Que podían saquear y violar y quemar. Entonces, cuando termina la guerra de independencia, tenemos que el centro-sur del país está devastado la agricultura.
¿ya? Y los campesinos están muertos, mutilados, y no se hizo cosecha, nada, entonces hay un periodo de hambruna tremenda. Y entonces, y crece importante la población del norte, de acá. Crece porque la gente, muchos vienen para acá a trabajar en las minas, se abre el chañarcillo, hay todo un mundo también que se desenvuelve, pero siguen siendo en su mayoría guachos. Estoy hablando de que el 90% de la población en esa época, de finales del siglo XVIII hasta 1850, 60, son guachos. Son personas fuera del matrimonio. Claro, y se conservó así hasta muchos años. El guacho y el hijo natural. Y claro, después va a pasar en el siglo XX al hijo natural. Entonces, a esta guachería se los convoca y a veces son héroes nacionales. Ya. Por ejemplo, en las guerras exteriores que ha tenido Chile, la guerra contra la Confederación, la guerra del Pacífico, esta es la gente que combate y que son los más fieros en la batalla, aún superados en número, ganan. Y también viene el trasfondo, porque hay ciertas ciudades como Mollendo, Chorrillo, Barranco, que se incendian porque hay resistencia dentro de la ciudad también, pero se dan cuenta de que son mansiones peruanas y empiezan a saquear, a quemar. Ahí le nace de nuevo. Entonces está esa furia primaria, está esa rabia contenida. ¿Ah? En las guerras civiles también, la guerra civil del 91 se saqueó Santiago, Iquique y Valparaíso, los congresistas. ¿Ah? ¿Y quién eran? Eran gente de bien, con capuchas, las que iban arrastrando a las barriadas de Santiago a que atacaran las mansiones balmacedistas. ¿Qué te parece? Y en las futuras, en el siglo XX, futuras huelgas portuarias, habían también reventones. ¿Ah? Entonces la policía también las atacaba. Otras veces no hubo reventones, pero ante el peligro, ante el recuerdo por la autoridad de que habían existido reventones grandes, el ejército actuó, como la matanza de Santa María, de Iquique. Uy, qué terrible. Sí. Entonces, por si acaso fue eso. por si acaso. Claro. Terrible, pero Terrible, es así. terrible. Entonces, estos reventones que vemos de esta guachería Cada cierto tiempo pasa. Y hoy en día tenemos el reventón de hoy. el reventón de hoy, en que se vuelve la violencia extrema ejerce. Son personas que no se sienten parte del país o de esta sociedad. Entonces, tienen trabajos precarios, sueldos mínimos, viven en casas insalubres, en barrios insalubres, Mínima posibilidad de estudiar. mínima posibilidad de estudiar, tienen que dar una prueba y si no tienen los conocimientos, no quedan en la universidad, o sea, no pueden romper el círculo. Hay una alta tasa de natalidad, entonces es la mamá la que cría y después la abuela la que cría, no está el padre presente. Hoy en día pasamos del 90% de guacherío, hoy en día a hijos fuera del matrimonio son un 70%, todavía son la mayoría en el país. La gran mayoría, claro que sí. Y esa historia es la que no se ha contado. Esa es la historia lo que no se lleva. Y el mestizaje es lo que somos en realidad la gran mayoría. Claro, hay una gran masa que nosotros no entendemos. Que no la entendemos, sí. Pero que si la estudiamos y nos vamos a la raíz, nos damos cuenta que Chile es un país violento desde su nacimiento. Claro. Incluso, como decía antes, las poblaciones indígenas que estaban en nuestro territorio también eran violentas. Y habían sido violentadas también a través de ataques que venían desde el Perú. Porque todos los ataques que hubo hasta la llegada del Imperio Inca, incluso los españoles llegan desde el Perú a atacarnos. Claro. Entonces también hay un tema de resistencia también, pero hay un tema de violencia in extremis, claro, que está en la creación de nuestra sociedad. ¿Hay alguna posibilidad, tú crees que hay una luz al final del túnel aquí, de una posibilidad que no es solamente el Estado ni el gobierno de turno, sino que de todos los chilenos, de llegar a un conocimiento profundo de esta situación y poder ir cambiando esta situación, creciendo un poco, madurando un poco como sociedad chilena? La idea es llegar a puntos de encuentro, también de reflexión y tratar de ir cambiando paso a paso este asunto. Pero para eso hay que respetarse, ¿no es cierto? Respetarse, encontrarse, pero también educarse. Educarse. La educación es clave en esto. Sí. Una vez que nos reconozcamos y que veamos
Refieres Lo a que- educación con respecto de instrucción, de colegio, más la O sea, cultura que nos rodea, ¿no es cierto? Claro, no es No solamente la instrucción, no es la instrucción de no contenidos, de contenido, sino que también sí, la cultura que nos rodea. sino que ¿qué significa ser chileno? Exacto, ¿Qué es para ti ser Identidad chileno? Y nuestra. nuestra identidad, ¿existe nuestra identidad? correcto. O después de 300 Por años, ejemplo- como dices tú, 400 Por ejemplo, en las grandes ciudades han habido acá destrozos, pero en los pueblos chicos, nosotros por ejemplo no. ha sido más pacífico. Nosotros respetamos al parecer más nuestra historia que la gente de Santiago. Hay más violencia tal vez en el ambiente mismo. El ambiente es violento ya también. Ahora, reconozcamos que Santiago es una ciudad que tiene un tremendo problema de smog, donde se acumula, no hay oxígeno. El cerebro no se oxigena, Joel. Claro. Y al no oxigenarse te trae un problema de ofuscación. Nosotros tenemos el privilegio de poder respirar aire puro. Eso es clave en el ser humano. Hay muchas de esas situaciones. Hemos escuchado por años que han querido hacer algún arreglo, cortar la rebanada de algunos cimas de algunos cerros para que el aire circule, pero no pasa nada en Santiago, está acumulado el smog. De partida, claro, que Santiago en sí está construida, bueno, Un hoyo. es un hoyo, pero el que hizo el gran plan regulador de Santiago fue Benjamín Vicuña Maquena en 1871. Hace poquito. Claro, después se hizo después el Paseo Humada, Claro. después en las periferias se crearon barrios, ciudades satélites, ¿cierto? Empresariales, pero la industria quedó dentro de la ciudad. Quedó metida, claro. Entonces ahí están los contaminantes. Entonces están los contaminantes, entonces Eso no oxigena los cerebros, pues, claro. hay La todo, violencia. hay todo también una forma de arquitectura de Santiago también que contribuyó a crear guetos. Y la competencia también en los trabajos, en la educación, la competitividad que se ha dado tremenda, no ha sido constructiva. Entonces es la pelea de que yo gano el cargo o no lo gano, la violencia que tú ves en los conductores de los automóviles, los buses, qué sé yo, en los semáforos, una violencia tremenda. Nadie puede conversar, nadie dialoga. Las interpelaciones que hoy día vemos, no se está hablando de la materia de un ministerio, se está hablando de una persona contra otra persona. No se está hablando de hecho de salud mental. No se está hablando de salud mental, exactamente. Es el gran tema. Entonces si primero nosotros no nos sanamos, podemos Claro, hacer 10 constituciones y... No va a pasar nada. Claro, No, y seguir igual. podemos hacer un montón de leyes que cambien cosas como... Sería hoy día un la FP. argumento, por no decir chiva, el tema de la constitución, es como para dejar a la gente tranquila, ¿tú qué? Yo creo que si Para calmar el ánimo. el tema es que la constitución del actual fue hecha en un gobierno militar, o dictadura, como quieran llamarlo, entonces que éticamente no va de la mano con un país que es democrático, Claro. es factible sería cambiarla, factible. es factible cambiarla, Correcto. pero que va a ser una varita mágica que va a cambiar todo, solucionar eso los no, problemas. no, Los eso es problemas están de nosotros es mismos. un marco jurídico, es el esqueleto, pero para eso tienes que, todas las costillas, ¿cierto? Todas las vértebras tienen que Ponerle tener, canecita, Claro, para claro, pararle la claro. energía. Y esas canecitas son las leyes. esas son las leyes. Las leyes que se llegan a partir de diálogo, conversaciones. Y claro, y tenemos que ver qué leyes también están aprobadas, porque si tenemos leyes ya aprobadas que atacan al tema, Claro. Y no sé, bueno, hay que aplicar la ley. hay que aplicar las leyes que revisar claro, las ideas de ley que han mandado. claro, propuestas de ley. el Código Civil que viene de la época de Andrés Bello, Código civil, código ¿cierto? del trabajo. De las código- tarrias. Bueno, claro. Entonces, tiene que haber una revolución intelectual también en el Claro. país. ¿Ah? Claro, los opinantes, las normas tienen que gente preparada. Y los representantes que vayan a ir a la Convención Nacional, Sí. Sí, tiene es que ser gente preparada. Sí. Si es que se vota, si es Sí, que sí. gana, si es que Claro. gana, que se... Esa opción. Claro. Ahora, preparado, sí, eso significa que no podemos poner a Juan Banana que vive en la esquina. O sea, no, porque quiero figurar yo partícipe de la construcción de la nueva constitución. Aparte que no va a ser gratis para el Estado. No, o sea, la cantidad de miles de millones que se están invirtiendo en este minuto. Porque hubiese sido genial y más patriótico también que las personas que fueran ahí fueran ad Gratis. honorem, Ah, don Oren. ad honorem, Difícil. Ya. ¿ah? O con una dieta, pero no tan exagerada. Claro, una mínima. ¿Ah? Sí. Entonces, claro, cualquier ciudadano puede participar, pero seamos claros también que tienen que saber Seamos un sinceros. mínimo Seamos sinceros. de derecho constitucional.
¿Qué significa eso? Que no también conozca la realidad chilena, sino que de otros lugares. Y además te voy a decir que, hablando con los mismos abogados que litigan aquí en Los Vilos, te dicen que la Constitución se pasa en ciertos periodos de la carrera y cuando alguien quiere meterse en eso tiene que volver a meterse en la Constitución, claro, y volver a leerla porque no es una cuestión de memoria. Claro. Entonces no es una cuestión tan fácil como uno piensa. El marco en que se nos tenemos que regir hay que revisarlo bien. Esperamos no perder tiempo ni gastar plata en cosas que no van a resultar. Ese es el gran tema. Yo a lo que aspiro es que la constitución política sea del siglo XXI. Del siglo XXI, hacia adelante, para adelante. Claro, pero teniendo presente también que las constituciones no son eternas, excepto las de Estados Unidos. Que hay enmiendas, pero no la cambian. No la cambian. ¿Ah? Igual esta constitución no es la de Pinochet, no es la que firmó Augusto Pinochet Ugarte. No, pues está enmendada muchas veces, ¿no? La última fue el 2017 y ahora el 2019, pues, para poder hacerlo. Exacto. Entonces, 21 veces ya. Entonces, no sigamos con el cuento de que es la de la... ¿Es importante la constitución? Sí. ¿Se pueden hacer ciertos cambios también en base a lo que diga? Sí. ¿Pero nos va a cambiar la vida del cielo a la tierra por una constitución? No. Ese es un tema. Entonces, ese tema de la constitución y el tema que, tal como dices tú, debemos realmente comprometernos con nosotros mismos, con nuestra familia, de revisar nuestro pasado, para saber de dónde venimos y tratemos de calmar la violencia interna que tenemos, porque destruyendo, incendiando no llegamos a ninguna parte. Tal vez en Chile nunca se ha tocado el tema de la violencia en general en el país. El génesis de la violencia, que yo la encuentro en la historia. A mí me explica la historia de por qué tenemos estas explosiones tan violentas. Entonces, creo que los candidatos, los futuros planes de gobierno o del Estado mismo, tiene que tener un mayor financiamiento a planes de salud mental. Correcto. ¿Ah? Cosa que no se ha tocado para nada. Y tratar de analizar y tener una inteligencia también, porque toda sociedad, todo modelo tiene elementos antisistémicos, peligrosos, que pueden llegar a terrorismo. Entonces, ¿cómo se neutraliza eso? Tenemos que tener una inteligencia. Una inteligencia, prepararnos. Claro, una inteligencia que prevé que ahí a estos elementos o se lo eduque, pero para eso también tenemos que tener un país que sea amable con el ciudadano y no que nos ataquen o se burlen nuestras propias autoridades, claro, que nosotros los pusimos ahí, que se burlen de nosotros. Claro. Ha sido una falta de respeto. Han tenido una falta de respeto, sí, absoluta, y eso es transversal. Ha salido de la gente de izquierda, de derecha, de centro, y la mayoría son demócratas. Entre comillas. Que tienen su pensamiento, su corazoncito político. Es un grupo pequeño el que destruye. Sí. ¿Ah? Pero un grupo grande el que falta el respeto. Sí. Entonces, claro, se ha perdido el respeto porque a nosotros nos faltaron el respeto. Exacto. También. Entonces, tenemos que llegar a ese punto de encuentro sincerándonos y buscar las formas de tratar de superar nuestras falencias. Después de todo, este es nuestro país. Exacto. No tenemos otro país. Exacto. Y el que no le gusta se puede ir, pero es nuestro. Sí, yo creo que cuando les mostremos las bondades que tiene Chile, cuando nos redescubramos nosotros, yo creo que no van a querer irse, claro, pero también debemos ser justos, debemos ser y sinceros en nuestro análisis. Sinceros, francos y justos. Mirarnos al espejo, mira, esto está pasando, desde el presidente de la República hasta el obrero más humilde de la patria. Gañán, como dicen. Exacto. Así es. Bueno, los gañanes de repente que tú ves en las calles, ellos siempre se lamentan de tener esos problemas, ¿no? De no haber podido... A lo mejor son más sensibles, habría que estudiarlo también, porque siempre se los ha visto como personas peligrosas. Por el contrario de eso, pueden ser mucho más sensibles que uno. Claro. Bueno, creo que tenemos que seguir conversando de esto, vamos a ir viendo en la medida que tú vayas apareciendo con los vilos, de ir conversando, ir avanzando y que la gente de los vilos vaya escuchando de ti, que estás dedicado a investigar y a proponer cosas que te escuchen, y podemos tener los vilos un laboratorio, como digo yo, de medio ambiente, de historia, de diálogo, de crecimiento, ¿cierto? Se lo merecen los vileños. Creo que estamos en un periodo lindo y de cambios. Entonces sería bueno comenzar
a revisarnos nosotros como, y qué es lo que queremos para el futuro. Vamos a hacer una encuesta de eso también, ¿no? ¿Cómo ve el futuro los Beatles? La próxima te sugiero que traigas algún invitado a lo mejor Ya, para poder ir conversando aquí. ok, sí, voy a... Muchas gracias por... No, gracias a ustedes por escucharme y a la invitación de Canal 5, gracias.